Me llamo Sarah, soy artista digital de profesión y hogareña por elección. Estoy muy orgullosa de mi trabajo y también de la pequeña pero acogedora casa que tengo. Por eso fue tan significativo para mí dar el gran paso del matrimonio. El elegido para este viaje que cambiaría mi vida fue Mark, un tipo corporativo con una seguridad en sí mismo que llenaba la habitación. Parecía perfecto, encantador, inteligente y de una familia respetable. Pensé que había encontrado el premio gordo, pero como dicen, no todo lo que brilla es oro. Mi boda fue el primer lugar donde vi la mancha en lo que pensaba que sería una vida dorada por delante. Desde el principio, planear la boda se sintió como una lucha por el control entre mi futura suegra Alice y yo. Era una mujer de mentalidad tradicional con una propensión a los comentarios pasivo-agresivos. Insistía en una boda lujosa y anticuada, ahogándome en un mar de arreglos florales, decoraciones de mesas y tradiciones familiares incómodas. El día de la boda, mi ansiedad estaba por las nubes. Logré mantener una fachada alegre, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Mark parecía distante, casi como si fuera un espectador en su propia boda. Pero lo que realmente me rompió fue el comportamiento de Alice. Cuando salí del coche con mi vestido de novia cuidadosamente elegido, sentí los ojos de Alice sobre mí, escaneándome de pies a cabeza. Se acercó y con un tono lo suficientemente frío como para dar escalofríos a cualquiera, dijo: «Oh Sarah, qué feo tono de blanco tiene tu vestido. No le hace nada bien a tu tez». Sentí que mi rostro se sonrojaba. Me costó todo mi autocontrol mantener una sonrisa en mi cara. Miré a Mark, esperando que interviniera, pero él permaneció en silencio, mirando a lo lejos. «Mamá, solo pasemos el día», dijo finalmente en un tono tan despectivo que se sintió como una bofetada. Por dentro, la tensión solo aumentó. Alice parecía decidida a encontrar fallos en todo, desde la música hasta la comida. En un momento, se tomó la libertad de regañar a mi hermana pequeña por sus modales en la mesa, una niña de 12 años que ya estaba nerviosa por el gran día. «Alice, es solo una niña», intervine, tratando de mantener la voz firme. «La disciplina empieza joven», respondió, mirándome como si yo fuera la que necesitara disciplina. Durante el brindis, Alice apenas disimuló su desdén. Se levantó, copa en mano, y dijo: «Para Sarah y Mark, que tengan una vida llena de tanta alegría como este maravilloso día». Sus ojos se encontraron con los míos, y supe que maravilloso era lo último que tenía en mente. De nuevo, busqué apoyo en Mark. Levantó su copa pero no dijo nada, sus ojos evitaban los míos como si el amor que profesábamos fuera una mentira que ambos elegimos vivir. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba sola en este matrimonio, atrapada entre un hombre que se negaba a defenderme y una suegra empeñada en hacerme la vida miserable. El día que se suponía marcaría el comienzo de nuestro felices para siempre se sentía más como el prólogo de un cuento sombrío. Mientras nos dirigíamos a nuestra luna de miel, aferrándome a mi ramo como un escudo contra las batallas que vendrían, me di cuenta de que esta boda era un presagio, un preludio a la lucha que me esperaba. Mark estaba físicamente a mi lado, pero en todos los sentidos importantes, estaba terriblemente, espantosamente sola. Así comenzó nuestro matrimonio, con los siniestros matices de una boda que no era realmente una boda sino un teatro de pretensiones. Poco sabía yo que esto era solo el comienzo y que lo peor estaba por venir. Después de la boda y una luna de miel extrañamente silenciosa, Mark y yo nos mudamos a mi casa. Al principio estaba emocionada. Siempre había imaginado la vida matrimonial como una serie ininterrumpida de momentos tiernos y risas compartidas, una luna de miel interminable. ¡Qué ingenua era! No había contado con Alice, que parecía ver mi casa como un territorio enemigo que necesitaba conquistar. Apenas unas semanas después de nuestro matrimonio, Alice comenzó a visitarnos regularmente, llegando sin previo aviso y empujando la puerta como si fuera dueña del lugar. Cada visita era como un torbellino de críticas y comentarios pasivo-agresivos que convertían mi pacífico hogar en una zona de combate.
En una de esas ocasiones, acababa de preparar la cena, siguiendo cuidadosamente una receta que había encontrado en línea. Estaba emocionada de compartirla con Mark, pero cuando Alice llegó, echó un vistazo a la comida y arrugó la nariz en desaprobación. «Sarah, cuando aprenderás a cocinar como una verdadera esposa», escupió, hurgando en la lasaña como si fuera un experimento científico fallido. Apreté la mandíbula, forzando una sonrisa. Bueno, es una receta nueva. Pensé que a Mark le gustaría un cambio. Alice sonrió con desdén. Mark ha estado comiendo mi comida durante años. No sabrá qué es la buena comida si sigue sirviéndole esta basofia. En ese momento, esperé que Mark me defendiera, que le dijera a su madre que apreciaba mis esfuerzos. En cambio, tragó un bocado de lasaña y casi mecánicamente asintió junto con Alice. Mamá tiene razón, Sarah. La lasaña está un poco seca. Sentí que el estómago se me hundía. La traición de Mark fue 1000 veces más hiriente que la crítica de Alice. Una noche, Alice fue un paso más allá. Había redecorado la sala de estar, poniendo nuevas cortinas y arreglando los muebles de una manera que maximizaba el espacio y la comodidad. Estaba bastante satisfecha con el resultado, pero Alice, ella tenía otras opiniones. ¿Quién eligió estas cortinas? Chocan horriblemente con los muebles, declaró, mirando la tela como si estuviera contaminada. Yo las elegí, en realidad. Pensé que añadían un poco de color, respondí, mi voz temblando más de lo que me hubiera gustado. ¿Color? ¿Es eso lo que llamas color? Yo lo llamo un desastre, replicó Alice, riendo como si hubiera dicho algo profundamente ingenioso. Mark, que estaba hojeando una revista, levantó la vista brevemente y dijo, mamá podría tener razón, Sarah. Tal vez podrías usar su ayuda para elegir el próximo juego. Por supuesto que podría, intervino Alice, con una sonrisa de satisfacción. Después de todo, tengo años de experiencia haciendo de una casa un hogar. Sus palabras, dichas en ese tono irritante, se sintieron como una bofetada. Esta era mi casa, un lugar que había construido mucho antes de que Mark o Alice entraran en él. Sin embargo, estaba siendo colonizado una crítica a la vez, y la persona que se suponía debía ser mi compañera en este viaje de la vida estaba ayudando y apoyando la invasión. Fue entonces cuando me di cuenta de que si el hombre que juró estar a mi lado no solo permitía este sabotaje emocional sino que participaba activamente en él, entonces realmente estaba sola. Pero incluso entonces, en ese momento de dolorosa claridad, no podía imaginar la profundidad de mi aislamiento, el alcance al que estas dos personas llegarían para destrozar el santuario que había construido. Y así, en medio del campo de batalla en que se estaba convirtiendo mi hogar, seguí esperando que las cosas mejoraran, que Mark finalmente tomara mi lado, que Alice se cansara de su propia amargura. En retrospectiva, debería haberlo sabido mejor, porque el siguiente golpe estaba a punto de caer, un golpe que destruiría irrevocablemente el frágil terreno sobre el que se sostenía mi matrimonio. La idea de que las cosas no podrían empeorar era una ingenuidad que ya no podía permitirme. Y justo cuando pensaba que me había acostumbrado a mi nueva normalidad, sucedió lo impensable. Una noche, Alice apareció en nuestra puerta, no solo con su habitual bolsa de condescendencia, sino con maletas, cajas y lo que parecía la mitad de su casa a cuestas. He decidido mudarme, anunció, empujándome para entrar en la sala de estar. ¿Perdón? Mudarse con nosotros, balbuceé, mis ojos se dirigieron a Mark, que parecía sorprendentemente impasible ante este desarrollo. Bueno, sí. Me estoy haciendo mayor, y me gustaría pasar más tiempo con mi hijo, dijo Alice, comenzando a desempacar sus cosas como si la decisión ya fuera definitiva. Miré a Mark, mis ojos prácticamente gritándole que hiciera algo. Mark, ¿puedo hablar contigo un momento? Lo aparté, mis manos temblaban con una mezcla de ira e incredulidad. Mark, esto no puede suceder. Ella no puede simplemente mudarse.
Nuestro matrimonio ya está en tensión, y su presencia aquí hará imposible arreglar nada, susurré urgentemente. Mark suspiró. Mira, es mi mamá, Sarah. Necesita estar más cerca de su familia ahora. Tenemos que adaptarnos. ¿Adaptarnos? Me he estado adaptando desde el primer día, Mark. ¿Cuándo te adaptarás tú por mí? ¿Cuándo te pondrás de pie por nosotros, por nuestro hogar, nuestro matrimonio? Las palabras salieron de mí como un dique rompiéndose. Mark miró hacia otro lado, evitando mi mirada. Ella ya está aquí, Sarah. Sería grosero pedirle que se vaya ahora. Así que ahí estaba. Alice se mudó, y con ella vino una pesadilla que no me había atrevido a imaginar. Cada día era una nueva batalla. Criticaba la forma en que organizaba los muebles, cómo hacía la colada, incluso cómo respiraba. Y cada vez, Mark permanecía en silencio, su apatía condonando su comportamiento abusivo. Pero no era solo el criticismo diario y las críticas lo que me desgastaba, era el evidente placer que ella sentía al hacerme miserable. Un día, mientras limpiaba la casa, descubrí una bolsa de medicamentos recetados escondida en el armario de la cocina. Pastillas para la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño, todo. Cuando la enfrenté al respecto, explotó. ¿Quién te crees que eres hurgando en mis cosas? No eres nada, una invitada en la vida de mi hijo, y no tienes nada que ver con mis asuntos privados, gritó. Una invitada en mi propia casa. La audacia era asombrosa, pero lo que era aún más asombroso era que Mark, que había escuchado toda la conversación, eligió ese momento para intervenir, no en mi defensa, sino en la de ella. Sarah, si mi mamá dice que son privadas, entonces son privadas. No te metas, me amonestó, una vez más eligiendo el lado equivocado de una división moral muy clara. Era una traición demasiado grande para comprenderla completamente, y me encontré entumecida, incapaz de reaccionar. Fue entonces cuando me di cuenta. Alice no era solo una suegra hostil, era una depredadora, rompiendo sistemáticamente mis defensas y reclamando mi vida como su territorio. Y Mark no era indiferente ni desapegado. Era cómplice, ayudándola activa o pasivamente en la destrucción de nuestro matrimonio. En ese momento, mientras miraba la sonrisa triunfante de Alice y los ojos esquivos de Mark, tomé una decisión. No sería solo una espectadora en esta tragedia. Tomaría el control de mi vida, incluso si significaba alejarme de las personas que se suponía eran mi familia. Pero, como resultó, el destino tenía otra curva para lanzarme, una que finalmente me obligaría a actuar, para poner fin a esta farsa en la que en las semanas siguientes a la ocupación no invitada de Alice en mi hogar, mi vida se convirtió en una pesadilla viviente. La constante vigilancia, las críticas insignificantes y la sombra siempre presente de mi suegra hicieron que cada día fuera un ejercicio de supervivencia emocional. Su reinado de terror se expandió desde meros comentarios sobre mi cocina y decoración para incluir ataques personales sobre mi apariencia, mi inteligencia e incluso mi valía como esposa. Una noche, mientras todos estábamos sentados en la sala de estar, Alice comenzó a criticar otro de mis fracasos. Esta vez era mi carrera, o según ella, la falta de una. Sabes, una buena esposa contribuiría con más que solo mala cocina a su familia. Un trabajo no te vendría mal, ya sabes, no que estés calificada para algo que valga la pena, dijo con desprecio. Aunque sus palabras eran como dagas, no podía dejar que me viera sangrar. Tengo un trabajo, Alice, respondí, y mi ingreso es tan crucial para este hogar como el de Mark. ¿Es así? Levantó una ceja. Entonces, ¿por qué estamos viviendo en tu pequeña casa miserable en lugar de una que refleje la dignidad de mi hijo? Antes de que pudiera reunir una respuesta, Mark, que había estado absorto en su teléfono, intervino. Mamá tiene razón, Sarah. Podrías estar haciendo más. Podríamos estar mejor. Se sintió como un golpe bajo. Cada sílaba era una traición, cada palabra una nueva grieta en los ya frágiles cimientos de nuestro matrimonio.
Mientras luchaba por contener las lágrimas, Mark se levantó, dándole una palmada en la espalda a su madre mientras salía de la habitación, dejándome sola con la loba que había infiltrado mi vida. Con Mark ausente, Alice se inclinó más cerca y susurró, ¿ves? Siempre será mi hijo. Tú eres solo la chica con la que se conformó. Me volví, mi cuerpo temblaba con una mezcla de furia y humillación. Mis ojos se posaron en nuestra foto de boda, un momento fingido de felicidad falsa. ¿Cómo había terminado aquí? ¿Cuándo? ¿Se había convertido mi historia de amor en un grotesco teatro de crueldad? La pesadilla escaló cuando un día encontré algo alarmante mientras limpiaba la cocina. Un pequeño paquete de píldoras no identificadas estaba escondido detrás de los tarros de especias. Mi mente recorrió las posibilidades. Cuando confronté a Alice sobre ello, su reacción fue nada menos que explosiva. ¿Cómo te atreves a invadir mi privacidad, niña insolente? No es de tu incumbencia, rugió, su rostro rojo de furia. Por primera vez, no me contuve. Esta es mi casa, Alice, y lo que estás haciendo es ilegal. Esto me afecta a mí también. Justo entonces, Mark entró en la habitación, visiblemente molesto. ¿Qué está pasando aquí? Pregunta a tu esposa. Se ha convertido en una detective, hurgando en las cosas de los demás, escupió Alice, lanzándome una mirada venenosa. Mark se volvió hacia mí, su voz fría. Sarah, ¿por qué no puedes dejar las cosas como están? ¿Por qué estás causando problemas? Fue entonces cuando me di cuenta. No había equipo en este matrimonio. Mark no solo no me estaba protegiendo, estaba activamente del lado del enemigo. Me sentí como una extraña en mi propia casa, sofocándome bajo el peso de su desprecio combinado. Pero lo que no sabían es que sus acciones solo estaban fortaleciendo mi determinación. No me acobardaría. No dejaría que me rompieran. Sobreviviría a esta pesadilla y emergería más fuerte. Y a medida que los eventos se desarrollaron, obtendría una oportunidad inesperada para cambiar las tornas, para finalmente reclamar mi vida y mi autoestima de las garras de esta alianza impía. El amigo de Mark, Jake, estaba organizando una fiesta, y a pesar de mis reservas sobre aparecer en público como la pareja feliz, prácticamente me obligaron a asistir. Tal vez parte de mí también quería un breve respiro, una noche libre de la pesadilla persistente en la que se había convertido mi hogar. Vamos, Sarah, nos hará bien. Necesitamos un descanso, insistió Mark, sus palabras más una instrucción que una solicitud. Llegamos a la lujosa casa de Jake, y durante la primera media hora todo parecía normal. La gente reía, las copas tintineaban y la música llenaba el aire. Pero a medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que Mark estaba cada vez más distante. Socializaba, pero más con otros que conmigo, y cuando lograba captar su mirada, parecía casi irritado por mi presencia. Luego Mark desapareció. Un momento estaba allí y al siguiente se había ido. Después de buscar sin éxito entre los invitados, comencé a revisar las áreas menos pobladas de la casa. Fue entonces cuando lo escuché, una risa suave seguida por una voz inconfundiblemente de Mark. Mi corazón se hundió incluso antes de llegar a la puerta de donde provenían los sonidos. Tomando una profunda respiración para prepararme para lo que sea que estuviera más allá, abrí la puerta. Allí estaba, Mark entrelazado con otra mujer, ninguno de los dos notó mi entrada durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente lo hicieron, la expresión en su rostro no fue de culpa ni de arrepentimiento, fue de molestia. Sarah, ¿qué demonios? ¿Nunca has oído de tocar la puerta? Mark espetó como si yo fuera la que estuviera equivocada. ¿Tocar la puerta? ¿Hablas en serio? ¿Qué estás haciendo, Mark? Mi voz temblaba, no de tristeza sino de una rabia ardiente. Solo poniéndome al día con una vieja amiga, respondió, una sonrisa reemplazando su molestia inicial. La habitación giró a mi alrededor. ¿Poniéndote al día? ¿Eso es lo que llamamos ahora? No pude contener mi desprecio.
Su rostro se puso rojo, una mezcla de vergüenza y furia. Estás haciendo una escena. Hablemos de esto en casa. Pero yo había terminado de hablar. Había terminado con la humillación, el abuso y la falta de respeto descarada. Salí furiosa, todo mi cuerpo temblaba. Mark no me siguió. Ni siquiera me llamó al salir. Fui a casa sola, mi mente corría pero sorprendentemente clara. Se había cruzado una línea, se había roto un límite irrevocablemente. A la mañana siguiente, Mark entró en la casa como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando Alice, siempre oportunista, decidió intervenir. Escuché lo de anoche, comenzó, su voz goteaba con falsa preocupación. Deberías saber mejor que avergonzarte a ti misma y a mi hijo de esa manera. Esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Avergonzar? ¿Tienes la audacia de hablarme de vergüenza después de todo lo que tú y tu hijo han hecho? Mi voz se elevó, cada palabra impulsada por meses de ira y frustración acumulada. Alice buscó su teléfono. Si no te calmas, llamaré a la policía. Adelante, dije, mirándola a los ojos mientras marcaba mi propio número en el teléfono. Podrían estar interesados en el paquete en el armario de la cocina. Mark parecía desconcertado, luego alarmado, pero antes de que pudiera decir algo, sonó el timbre. Al abrir la puerta a los oficiales de policía, sentí una extraña calma invadirme. Era como si todo el caos, todo el dolor, se hubiera cristalizado en este singular momento de claridad. Era hora de que mi pesadilla terminara y la suya comenzara. Los oficiales de policía estaban desconcertados pero profesionales. Recibimos una llamada sobre un disturbio doméstico, uno de ellos inquirió. Sí, y mientras están aquí, creo que deberían revisar nuestro armario de la cocina. Encontré algo que podría interesarles, respondí, mirando a los ojos de Alice mientras hablaba. Su rostro se puso pálido, y por primera vez, vi un destello de miedo reemplazar su habitual mueca de desprecio. ¿De qué está hablando, mamá? Mark miró de mí a su madre, su confusión dando paso al pánico. ¿Le importaría mostrarnos a qué se refiere, señora? La mirada del oficial era severa pero curiosa. Mientras los llevaba a la cocina y señalaba el armario, Mark susurró en tono desesperado a Alice, «Mamá, ¿qué hiciste?» Los oficiales encontraron el paquete de pastillas y se volvieron inmediatamente hacia Alice. «Señora, tendrá que venir con nosotros». «Pero esas no son mías». Tartamudeó Alice, su voz temblando de incredulidad. «Eso se resolverá después». «Por ahora, está arrestada», respondió el oficial, esposándola mientras ella me lanzaba una mirada de pura, impotente ira. Después de que la policía se llevó a Alice, me volví hacia Mark, que parecía al borde de un colapso. ¿Es esto lo que querías, Sarah? ¿Destruir esta familia? «Destruir esta familia», repetí incrédula. «Mark, tú y tu madre destruyeron esta familia mucho antes de hoy. Me engañaste, me menospreciaste, permitiste que tu madre me abusara en mi propia casa. La destrucción fue obra tuya, no mía». Me miró, sus ojos se estrecharon. «Entonces, ¿qué sigue? ¿Divorcio? ¿Eso es lo que quieres?» «Por primera vez, Mark, no se trata de lo que tú o tu madre quieran. Se trata de lo que yo merezco. Y sí, merezco algo mejor que esta farsa de matrimonio». En pocas semanas, los procedimientos de divorcio estaban en marcha. No puedo decir que fue una experiencia agradable, pero fue necesaria. El juicio que siguió fue el ajuste de cuentas para ambos, Mark y Alice. Mi futuro exmarido fue expuesto como el facilitador sin columna vertebral que era, mientras que su madre recibió una sentencia de 5 años de prisión por posesión y distribución de sustancias ilegales. Mientras estaba sentada en la sala del tribunal, viendo cómo se llevaban a Alice, una ola de emociones encontradas me invadió. Victoria, ciertamente, pero también una profunda tristeza por lo que podría haber sido una familia amorosa. Mark me miró y apartó la vista, incapaz de sostener mi mirada.
El hombre con el que me había casado era un extraño, uno del que finalmente era libre. Salí de la sala del tribunal, mis tacones resonaban en el suelo de mármol como el tic-tac de un reloj, cada paso alejándome más de la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Al salir a la luz del sol, me di cuenta de que esto no era solo un final sino también un nuevo comienzo. Los años que siguieron fueron de redescubrimiento y sanación, y aunque las cicatrices permanecieron, servían como un recordatorio constante de mi propia fuerza, resiliencia y autoestima. La pesadilla había terminado, pero las lecciones que me enseñó durarían toda la vida. Había enfrentado lo peor y sobrevivido, emergiendo no como una víctima, sino como una mujer que nunca más se conformaría con